Hola, en esta oportunidad veremos un material que tiene relación con la automatización de sistemas de información, ¿ya? Y la agenda es UML para visualizar, UML para especificar, UML para construir, UML para documentar, lenguajes de modelado UML, metodologías, metodologías clásicas, RUC, métrica MSF, metodologías ágiles, Extreme Programming. Patrones de diseño de software, arquitectura dirigida por modelos MDA, herramientas de modelado. ¿Qué es UML? UML modela mediante el uso de objetos que forman parte de él, así como las relaciones estáticas o dinámicas que existen entre ellos. UML puede ser utilizado por cualquier metodología de análisis y diseño orientada a objetos para expresar los diseños. Este lenguaje es el resultado de la unificación de los métodos de modelado orientado a objetos de Borch-Rubang, OMT, Object Modeling Techniques, y Jacobson, OOSE, Object Oriented Software Engineer. UML, lenguaje de modelado, lenguaje cuyo vocabulario y reglas se centran en la representación conceptual y física de un sistema. Acá tenemos el UML, es un lenguaje de modelado, sirve para visualizar, especificar, construir, documentar. Símbolos de, UML para visualizar. Símbolos con semántica bien definida. UML transcribe el lenguaje de programación, modelo explícito que facilita la comunicación. Especificar es equivalente a construir modelos que cumplan las condiciones de no ambigüedad y completitud. UML cubre la especificación del análisis, diseño e implementación de un sistema de software. Es posible hacer corresponder con los lenguajes de programación Java, C Sharp, B, Datos, etc. Ingeniería directa, modelo UML o ingeniería inversa, que sería código. Bueno, profundizando un poco más en esto, acá tenemos el diagrama, digamos, o las especificaciones de la documentación de un sistema, ¿ya? En este caso el UML documenta. UML aglutina enfoques OO, ¿ya? Ahí tenemos todos los de enfoques, digamos, relacionados con esto, con UML. La historia de UML. Bueno, según lo que podemos apreciar acá, esta parte desde el año 1994, ya la cual tomó, digamos, varios años para que recién saliera la versión 1.0, ¿ya? Después tenemos actualizaciones de UML. UML 1.3 es una versión, digo, madura de UML a la que se le han añadido una serie de pequeñas revisiones, las cuales corrigen o mejoran la especificación base UML 1.2. UML 1.4 incorpora ciertas modificaciones sobre el estándar en base a los comentarios recogidos de los usuarios finales y los fabricantes de software compatibles con UML. UML 2.0, la puesta a punto estándar para poder integrarse con el desarrollo basado en componentes que demanda el mercado. El nuevo enfoque de UML 2.0. En las versiones previas de UML se hacía un fuerte hincapié en que UML no era un lenguaje de programación. Un modelo creado mediante UML no podía ejecutarse. En UML 2.0 esta asunción cambió de manera drástica y se modificó el lenguaje de manera tal que permitiera capturar mucho más comportamiento. De esta forma se permitió la creación de herramientas que soporten la automatización, y generación del código ejecutable a partir de los modelos UML.
el nuevo enfoque de UML 2.0, estándares que conforman el UML, superestructura, es la especificación que usamos todos los días. Aquí se encontrarán todos los diagramas que la mayoría de los desarrolladores conoce. Infraestructura, concepto de bajo nivel metamodelo, da soporte a la superestructura, entre otros. USL, lenguaje, restricción, utilidad para especificar conceptos ambiguos sobre los distintos elementos del diagrama. XMI, intercambio de diagramas, permite compartir diagramas entre las diferentes herramientas de modelado UML. Arquitectura, refinamiento del núcleo del estándar para que esté en consonancia con el resto de los estándares del mercado. Personalización, mejora de mecanismos de extensibilidad y personalización. Componentes. Mejor soporte para el desarrollo basado en componentes. Corva con más. Mecanismos generales. Nuevos mecanismos para el control de las versiones dentro del modelo, así como el intercambio de los metadatos del mismo con XM. Bueno, ahí está cortado, la verdad, pero se debe asumir que es el XMI. XML, metadato, interchain. Reestructuración del lenguaje. Varios aspectos del lenguaje fueron estructurados y o modificados. La especificación se separó en 4 especificaciones, paquetes bien definidas, tal como se muestra en la siguiente figura. A ver, lo vamos a agrandar un poco la figura. Un segundo, se me perdió el mouse. Ahí está. Ahí está. Modelo de diagrama. Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que permitan expresar el producto de cada una de las perspectivas de interés. El código fuente del sistema es el modelo más detallado del sistema y además es ejecutable. Sin embargo, se requieren otros modelos. Cada modelo es completo desde el punto de vista del sistema. Sin embargo, existen relaciones de trazabilidad entre los diferentes modelos. Modelo de diagramas, captura de una vista de un sistema del mundo real, es una abstracción de dicho sistema considerando un cierto propósito. Diagrama, representación gráfica de una colección de elementos de modelado, a menudo dibujada como un grafo con vértices conectados por arcos, digo. Organización de de modelos 4+1. Vista de diseño, vista de proceso, vista de los casos de uso, vista de implementación, vista de despliegue. Herramientas para crear estas herramientas podemos utilizar cualquiera de estas, digamos, herramientas, digamos, que están diseñadas tanto para Windows como Mac. Y la verdad es que en el peor de los casos se podría trabajar con Office 2010, ya que sería el vicio, por ejemplo, pero el problema de esa herramienta es que no ofrece tampoco tantas herramientas como por ejemplo ofrece Enterprise Architect, ¿ya? Bueno, los diagramas UML. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama UML. Mecanismos comunes en UML, especificaciones. Es más que un lenguaje gráfico, semántica detrás de la notación. Adornos, detalles sobre una clase, nivel de acceso de sus métodos, notas, de divisiones comunes, clase, objeto o interfaz, implementación, extensibilidad, estereotipos, valores, etiquetados o restricciones. Mecanismos comunes en un UML. Bueno, acá tenemos un ejemplo, digamos, de cómo se vería este diagrama de clase. Acá tenemos el caso de uso. Bueno,
Continuando con los casos de uso, bueno, el caso de uso, un diagrama de caso de uso muestra las distintas operaciones que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno, usuario u otras aplicaciones. Es una herramienta esencial para captura de requerimientos, planificación y control de proyecto iterativo. Un caso de uso, con sus siglas C.U, especifica un comportamiento deseado del sistema de trabajo tangible. Representa requisitos funcionales del sistema. Un caso de uso especifica un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes que el sistema puede ejecutar y que produce un resultado observable de valor para un particular actor. Describe qué hace el sistema, no cómo lo hace. Representa en el diagrama por una elipse que denota un requerimiento solucionado por el sistema. En cada caso de uso es una operación completa desarrollada por actores y no por el sistema de un diálogo. El conjunto de casos de uso representa la totalidad de las operaciones desarrolladas por el sistema. Caso de uso. Elementos de un caso de uso, conjunto de secuencias de acciones. Cada secuencia representa un posible comportamiento del sistema, actores, roles que pueden jugar los usuarios, variantes, versiones especializadas de un caso de uso que extienden a otro caso de uso que incluye a otro. Bueno, acá tenemos el ejemplo, digamos, de lo que señalaba anteriormente. Actor es un usuario del sistema que necesita o usa alguno de los casos de uso. Un usuario puede jugar más de un rol. Un solo actor puede actuar en muchos casos de uso recíprocamente. Un caso de uso puede tener varios actores. Los actores no necesitan ser humanos. Pueden ser sistemas externos que necesitan alguna información del sistema actual. A. Colesboom distingue los dos tipos de actores primarios. Requieren al sistema en cumplimiento de un objetivo. Y los secundarios, el sistema necesita de ellos para satisfacer un objetivo. También se pueden encontrar tres tipos de relaciones, como son communicate, entre un actor y un caso de uso. Denota participación del actor en el caso de uso determinado. Ahí tenemos el ejemplo. Include, uses, relación entre dos casos de uso que denota una inclusión del comportamiento de un escenario entre otro. Se utiliza cuando se repite un caso de uso en dos o más casos de uso separados. Frecuentemente no hay actor asociado con el caso de uso común. Extiende o extend. Relación entre dos casos de uso denota cuando un caso de uso es una especialización de otro. Se usa cuando se describe una variación sobre el normal comportamiento. Generalización, extend. Una relación entre dos casos, uno de uso general y en un caso de uso más específico, que añade funcionalidades a aquel o las hereda. Documento de alto nivel. Realiza una descripción conceptual de cada caso de uso del sistema. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un documento de alto nivel de un diagrama de un caso de uso. ¿Ya? Técnicas comunes de modelado. Modelado del contexto del sistema, utilidad similar a los DFD. Mecanismo importante para soportar trazabilidad entre modelos. Modelos de los requisitos de un sistema ofrecen un medio sistemático e intuitivo para capturar los requerimientos funcionales y centrarse en el valor añadido para el usuario. Modelado de proceso de test y estrés del sistema. Dirigen todo el proceso de desarrollo, puesto que la mayoría de las actividades, planificación, análisis, diseño, validación, test, se realizan a partir de los casos de uso. Granulidad. M. Fowler. Diferente granularidad de un caso de uso puede describir un objetivo a propósito del usuario, una
iteración con el sistema, un objetivo implica una o más iteraciones. Primero, construir un caso de uso por cada objetivo de usuario. Después, describir caso de uso para cada iteración que corresponda a un objetivo. Granularidad. Housekeeping. Organización, objetivo estratégico para la empresa de mucho valor, sistema, objetivo del usuario, funcionalidad del sistema, tarea del usuario o proceso de negocio elemental. Subfunciones, un paso en la descripción de un caso de uso, validar, buscar, logon. Tipo de caso de uso, Learnman. Alto nivel versus expandido, descripción muy general o conversación entre actor y sistema, primario y secundario u opcionales, según su importancia en el sistema, esenciales versus reales. Según su grado de abstracción, un caso de uso real describe el proceso en términos de su diseño actual, teniendo en cuenta tecnología de ES, o sea, entrada y salida. Después, un caso de uso no debe considerar cuestiones de implementación. Conveniencia de una herramienta para la gestión de los casos de uso. Encontrar contradicción entre casos de uso. Preocupación por mantener la validez y consistencia del conjunto de casos de uso. Recomendaciones. ¿Cómo se comprueba que los casos de uso incluyen todas las funciones del sistema? Para cada compañía debe tener un manual sobre casos de uso. A nivel de detalle se describe un caso de uso. ¿Qué granularidad es apropiada para un caso de uso? Pinchar botón, añadir empleado, ¿son casos de uso? Cuidado. Cuidado con el empleo de la relación, uses. No hagas una descomposición funcional. No abusar de la estructuración de casos de uso. No es necesario aplicar la abstracción. Usa casos de uso concretos. Distinguir entre casos de uso del sistema y casos de uso del usuario. Establecer objetivos del proyecto, identificar actores y sus responsabilidades en las tareas que se ejecutan son los casos de uso. Constructar casos de uso frente a los objetivos, cuidado con la ambigüedad. No profundizar en la descripción del caso de uso. No te preocupes en exceso de la anotación. Evita redes complicadas de casos de uso. Cuidado con las relaciones include y extend. No considerar la interfaz del usuario. Los casos de uso no solo consideran los requisitos funcionales, el proyecto que hay añadir, no los funcionales. Resumen, los casos de uso comunican los requerimientos del sistema con efectividad, ya que los diagramas se mantienen simples, permiten a las personas contar con historias. Las historias de los casos de uso tienen sentido para las personas sin conocimientos técnicos. No dependen de un lenguaje especial. Pueden describir la mayoría de los requerimientos funcionales como las interacciones entre los actores y las aplicaciones. Los casos de uso pueden describir los requerimientos no funcionales como el rendimiento de la capacidad de mantenimiento a través de uso de estereotipos. Ayuda a los analistas a definir los límites. Los casos de uso se pueden rastrear para que los analistas puedan identificar los enlaces entre los casos de uso y otras herramientas de diseño y documentación. Bueno, acá tenemos un diagrama de clases y bueno, vamos a ver ahora los conceptos básicos de la orientación a objeto. Clase, objeto, generalización o herencia, interfaz, polimorfismo de clase, clase y atributos estáticos, clase y atributos finales, clase y métodos abstractos. Diagrama de clase. Un diagrama de clases o estructura estática muestra el conjunto de clases y objetos importantes que forman parte de un sistema junto con las relaciones existentes entre clase y objeto. Muestran de una manera estática la estructura de información del sistema y la visibilidad que tienen cada una de las clases dadas por sus relaciones con los demás en el modelo. Uso común del diagrama, modelado del vocabulario del sistema, modelado de colaboraciones simples, modelado de esquemas lógicos, de base de datos, modelados de un conjunto de clases de test
Ingeniería directa e inversa. Ingeniería directa, transformar los modelos en código en un lenguaje de programación determinado. Ingeniería inversa, obtener un modelo a partir de código, más difícil ya que hay pérdida de información al pasar los modelos al código. Clase representa un conjunto de entidades que tienen en común propiedades, operaciones, relaciones y semántica. Una clase es un constructor que define la estructura y comportamiento de una colección de objetos denominada instancia de la clase. En UML la clase está representada por un rectángulo de 3 divisiones internas. Son los elementos fundamentales del diagrama. Atributos. Representa una propiedad de una entidad. Cada atributo de un objeto tiene valor que pertenece a un dominio de valores determinados. La sintaxis de atributo es visibilidad, nombre, tipo, valor, donde la visibilidad es uno de los siguientes: público, protegido, privado. Atributo, public. Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. Private. Indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase, por sus métodos lo pueden acceder. O sea, solo por sus métodos lo puede acceder. Protect. Indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por método de la clase, además de la subclase que deriven herencia. Operación. El conjunto de operaciones que describen el comportamiento de los objetos de una clase. La sintaxis de una operación en UML es visibilidad, nombre de parámetro, tipo que retorna, propiedades. Operación public. Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, accesible de todos lados. Private indica que el método será accesible solo dentro de la clase, solo otros métodos de la misma clase lo pueden acceder. Y protected indica que el método no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase que además de la subclase se deriven de herencia. Bueno, y acá tenemos el esquema de una clase, que es el nombre de la clase, los atributos, el nombre de operaciones. Responsabilidades. Contrato de publicación de una clase asignada al momento del diseño. Clase de producto. Registrar el diseño de la publicación, mantener la estructura del producto. Plantilla. Objeto. Es una instancia de la clase que se caracteriza por tener una entidad única, un estado definido por un conjunto de valores de atributos y un comportamiento representado por sus operaciones y métodos. Asociación. Rol. Multiplicidad. Calificador. Representa las relaciones entre las instancias de la clase. Una asociación es una línea que une dos o más clases. Nombre. Identifica la asociación entre los objetos caracterizándola. Rol. Identificando como un nombre a los finales de la línea describe la semántica de la relación en el sentido indicado. Cada asociación tiene dos roles. Cada rol es una dirección en la asociación. El rol puede estar representado en nombre de la clase. Diagrama de clase. Multiplicidad. Describe la cardinalidad de la relación, es decir, cuántos objetos de esa clase pueden participar en relación de cada tipo. Dependencia. Es una relación donde existen entidades independientes y otras dependientes, lo que implica que al cambiar el elemento independiente puede requerir cambios en los dependientes. Se representan con una línea punteada direccional indicando el sentido de la dependencia. Al analizar el diagrama podemos observar que la clase A usa la clase B. La clase A depende de la clase B. Dada la dependencia, todo cambio en la clase B podrá afectar a la clase A. La clase A conoce la existencia de la clase B, pero la clase B desconoce que existe la clase A. Ejemplo de la vida real. Para entender mejor este tipo de relación, supongamos lo siguiente. Tenemos una clase impresora y una clase documento con un atributo texto. La clase impresora se encarga de imprimir los documentos. Para esto generamos una relación de dependencia.
Bueno, acá tenemos lo que es, digamos, el ejemplo que nos señala el profesor. Dos tipos de asociaciones entre las clases presentes en un diagrama estático son asociación binaria, asociación n-área, composición y agregación, herencia o generalización, refinamiento. La asociación binaria representa una relación sencilla entre dos clases no muy fuerte, es decir, no se exige dependencia existencial ni encapsulamiento. Se indica como una línea de sólida que une dos clases. Asociación n-área. Es una asociación entre tres o más clases, se representa como un diamante, del cual salen líneas de asociación a las clases. Composición es una asociación fuerte que implica dependencia existencial. El elemento depende desaparece al destruirse el que lo contiene y, si es cardinalidad 1, es creado al mismo tiempo. Hay una pertenencia fuerte en el objeto. Contenido es parte constructiva y vital de lo que contiene. Los objetos contenidos no son compartidos, esto es, no hacen parte del estado de otro objeto. Se denota dibujando un rombo al lado de la clase que contiene a la otra en la relación. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Agregación relaciona una clase ya ensamblada con una clase componente. Es también una relación de composición, menos fuerte. No se exige dependencia existencial y se denota por un rombo sin rellenar en uno de los extremos. Generalización es un proceso de abstracción en el cual un conjunto de clases existentes que tiene por atributos y métodos comunes es referido por una clase genérica a nivel mayor de abstracción. La relación de generalización denota una relación de herencia entre las clases. Se representa dibujando un triángulo sin rellenar en el lado de la subclase. La subclase hereda todos los atributos y mensajes descritos en la superclase. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo anterior. Acá está la superclase, la clase gerente, administrativo, informático y después ejecutivo. Refinamiento es una relación que representa la especificación completa de algo que ha sido especificado con cierto nivel de detalle. Por ejemplo, una clase de diseño es un refinamiento de una clase análisis. Técnica de modelado. Modelado de dependencia simple, modelado de herencia simple, modelado de relaciones estructurales, composiciones y agregaciones, modelado de comentario. Técnica de modelado. Modelado de vocabulario de un sistema a partir de las descripciones funcionales. Modelado de la distribución de responsabilidades de un sistema. Modelado de cosas que no son software, hardware, personas, etc. Modelado de tipos primitivos. Diagrama de interacción. Interacción, comportamiento que comprende un conjunto de mensajes intercambiados entre un conjunto de líneas de vida dentro de un contexto para lograr un propósito. Mensaje, especificación de una particular comunicación entre líneas de vida de una interacción que transmite información con la expectativa de desencadenar una actividad. Diagrama de interacción. Estos son modelos que describen cómo los grupos de objetos que colaboran en algunos ambientes, por lo general un diagrama de interacción captura el comportamiento de un único caso de uso. Hay dos tipos de diagrama de interacción. Diagrama de secuencia destacan la ordenación temporal de los mensajes. Diagrama de colaboración destacan la organización estructural de los objetos participantes. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en la aplicación a través del tiempo. Detalla los casos de uso aclarándolo a nivel de mensaje los objetos existentes. Muestra el uso de mensaje en las clases diseñadas en el contexto de una operación. Un diagrama, continuando, un objeto se representa como una línea vertical punteada, línea de vida, con un rectángulo de encabezado, con un rectángulo a través de la línea principal que denota la activación, es decir, el periodo de tiempo
en el cual el objeto se encuentra desarrollando alguna operación. El rectángulo encabezado contiene el nombre del objeto y la clase en un formato nombre-objeto, nombre-clase. El envío de mensaje entre objetos que denota mediante una línea sólida dirigida desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo ejecuta. Elementos básicos del diagrama de secuencia. Objetos o actores para cada entidad. Enlace entre los objetos. Procedimientos a invocar entre los objetos. Mensaje entre los objetos. Representan escenario. Incluye objeto y su línea de tiempo. Mensaje argumento de self-delegation. Información de control, condiciones y marcas de iteración. Indicar el objeto devuelto por el mensaje. Return. Añadirlo solo cuando ayude a clarificar la iteración. Especificar procesos concurrentes, focos de control. Durante la iteración, un actor genera eventos dirigidos a un objeto solicitando alguna operación a cambio. El objeto puede hacer lo mismo con otro objeto y así sucesivamente. Su creación depende de la formulación previa de los casos típicos. Es una descripción que lo hace sin explicar cómo lo hace. Los eventos pueden incluir parámetros. Los parámetros son datos que acompañan la solicitud del actor objeto. En la aplicación de la caja de supermercado, el actor, el cajero en este caso, inicia los siguientes eventos: introducir producto, terminar venta, efectuar pago. El evento de un sistema es un hecho externo que de entrada que un actor produce en un sistema. Como respuesta se originará una operación del sistema. La operación de un sistema es una acción que éste ejecuta en respuesta a un evento del sistema. Nombre del evento y la operación del sistema son idénticos. La diferencia es que uno es el estímulo y el otro es la respuesta. ¿Cómo elaborar un diagrama de secuencia? Para describir la secuencia de eventos de un caso típico, 1. Trace una línea que represente cada objeto. Identifique a los actores que operan en el caso, trace una línea para cada uno de ellos. A partir del caso típico, identifique los eventos externos al sistema que son generados por los actores, muéstrelos gráficamente en el diagrama. A la izquierda del diagrama puede incluir puede incluir o no el texto del caso típico. Bueno, acá está lo que explica el slide anterior. Ya, asignación de nombre a los eventos. Deberían reflejar el propósito. Mejora la claridad si comienza con el verbo agregar, introducir, terminar, efectuar. Aplicación caso típico. Comprar productos. Curso normal de los eventos. Este caso típico comienza. Aquí se puede apreciar. Operación introducir productos. Se trata de una nueva venta, por lo tanto después de esta operación fue creada una venta. Contratos. Es un documento que describe lo que una operación de sistema se propone hacer. Se describe en forma declarativa qué sucederá y no cómo se conseguirá. Secciones del contrato. Nombre de la operación y parámetro. Responsabilidad, descripción informal de las responsabilidades que debe cumplir la operación. Caso. Nombre del caso típico. Referencia. Número de referencia de las funciones del sistema, casos típicos, etc. Notas. Notas de diseño, algoritmo e información afín. Excepciones, casos excepcionales. Salida, aquello que se espera recibir del sistema. Objetivo del contrato. Precondiciones, suposiciones acerca del estado del sistema antes de ejecutar la operación. Postcondiciones, el estado del sistema después de la operación. Declaraciones de diseño referente a la operación. Precondiciones. Definen la suposición sobre el estado del sistema al iniciarse la operación. Para describir las precondiciones debe tener en cuenta lo siguiente. Cosas que son importantes para probar en el sistema en algún momento de la ejecución de la operación. Cosas de las cuales depende el éxito de la operación. Siguiendo con las postcondiciones,
Indica cómo cambió el sistema después de una operación, mejora la claridad si se redacta el pretérito. Fue creada. Describe los cambios necesarios para que el sistema funcione sin necesidad de escribir cómo se logran. Nos concentramos, nos concentramos en qué debe suceder, no la manera de conseguirlo. Para describir las postcondiciones, utilizar las siguientes categorías: creación y eliminación de las instancias, modificación de los atributos, asociaciones formadas y canceladas. Bueno, acá está el ejemplo para introducir producto, el contrato para introducir producto. Y ahí están las funciones y todo el tema. Productos clave para crear un contrato. Identificar las operaciones del sistema a partir de los casos típicos y diagramas de secuencia. Elaborar un contrato en cada operación del sistema. Comenzar redactando la sección responsabilidades, describiendo el propósito de la operación. Completar la sección de postcondiciones describiendo los cambios de estado de los objetos en el modelo conceptual. Para describir las postcondiciones, utilizar las siguientes categorías: creación y eliminación de la instancia, modificación de los atributos, asociaciones formadas y canceladas. Identificar las operaciones del sistema, redactar un contrato por cada operación, definir las responsabilidades, indicar de manera informal el propósito de la operación, completar las postcondiciones, creación y eliminación de la instancia, modificación de los atributos, asociaciones formadas y canceladas. Diagrama de colaboración es una forma de representar iteración entre los objetos, es decir, la relación entre ellos y la secuencia de los mensajes de las iteraciones que están indicadas por un número. A diferencia de los diagramas de secuencia, pueden mostrar contexto de la operación, cuáles objetos son atributos, cuáles son temporales, ciclo de la ejecución, cómo varios objetos colaboran en uno solo de uso. En un solo caso de uso, digo. Bueno, acá tenemos un ejemplo del diagrama de colaboración. Punto clave para crear un diagrama de colaboración. Es útil marcar los objetos en 4 grupos: los que existen de manera de iteración entera, los creados durante la iteración, restricción new, los destruidos durante la iteración, restricción de destroyer o delete, y los que pueden crear y destruyen durante la integración, restricción y trasciende. Durante el diseño se puede empezar mostrando los objetos y los enlaces disponibles al comienzo de una operación y después decidir cómo el control puede fluir a los objetos correctos dentro del gráfico para implementar la operación. Colaboración contexto. El contexto es una vista parcial estática de los objetos que se comunican para realizar una función. Corresponde normalmente a una parte de una vista local de un modelo de objetos que restringe o proporciona el ambiente para sus elementos. Los elementos estáticos representados, clases, instancias, atributos, enlaces, asociaciones, deben utilizarse obligatoriamente en la función descrita, lo cual permite mejorar notablemente la legibilidad del diagrama. El contexto de una iteración comprende los argumentos, las variables locales creadas durante la ejecución, así como los enlaces entre objetos que participan en la iteración. Aunque las comunicaciones muestran directamente la implementación de una operación, pueden también mostrar la relación de una clase entera. En este uso, muestran el contexto necesario para implementar todas las operaciones de una clase. Esto permite que el modelador vea los roles múltiples que los objetos pueden desempeñar en varias operaciones. Esta vista puede ser construida tomando la unión de todas las comunicaciones necesarias para describir todas las operaciones del objeto. Colaboración objeto y objeto compuesto. Un objeto se representa con un rectángulo que contiene el nombre y una clase del objeto en un formato nombre-objeto, nombre-clase. Objeto compuesto se muestran los objetos contenidos dentro del rectángulo que representan al objeto que los contiene.
representa un objeto de alto nivel construido con piezas unidas firmemente. Es una instancia de la clase compuesta, lo que implica la relación de agregación entre la clase y sus partes. Ejemplo, objeto ventana. Ya, bueno, acá tenemos el ejemplo que señala el profesor. Colaboración de objetos activos. Los objetos que poseen un flujo de control se llaman activos. Un objeto activo puede activar un objeto pasivo en el tiempo de una operación enviándole un mensaje. Una vez trazado el mensaje, el flujo de control se restituye al objeto activo. En el entorno multitareas, varios objetos pueden estar activos simultáneamente. Un objeto activo se representa por un rectángulo cuyo borde es más grueso que el de los objetos pasivos. Aquí está. El ejemplo de objeto activo. Colaboración de objetos múltiples, multiobjetos. Alude a un rol clasificador que denota a un objeto de objeto y no un objeto único. Generalmente es el conjunto de objetos del extremo de muchos en una asociación. Aquí está el ejemplo de objetos múltiples. Diagrama de comunicación. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un diagrama, es un caso de uso. Aquí vamos a ver los checklists. Hacer un diagrama por cada operación. Si es muy complejo, subdividir en más simple. Empezar desde las responsabilidades. Tener en cuenta las postcondiciones. Considerar la descripción de cada caso típico. Equivalencia semántica o diagramas de secuencias versus diagramas de colaboración. Equivalencia semántica. Simples para comportamiento simple. Si hay mucho comportamiento condicional, usar diferentes escenarios. Diagrama de secuencia muestran mejor el orden en que se ejecutan los mensajes. Diagrama de colaboración muestra claramente los objetos con que interactúa, un determinado objeto. Uso de diagramas de interacción, modelado de aspecto dinámico, modelado del flujo de control que caracteriza el comportamiento de un sistema. Casos de uso, colaboraciones, patrones, framework, operaciones. Equivalencia semántica, simple para comportamiento simple. Si hay mucho comportamiento condicional, usar diferentes escenarios. Diagramas de secuencia muestran mejor el orden en que se ejecutan los mensajes. Diagramas de colaboración muestran claramente los objetos a los que están conectados un determinado objeto. Permite la generación de código. Técnicas de modelado. Modelado dinámico del sistema, implementación de casos de uso en concreto para cada diagrama, modelado del flujo de control por ordenación temporal, secuencia, modelado del flujo de control por organización, colaboración. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de lo anterior. Diagramas de estado. Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida. Es una aplicación junto a los cambios que permiten pasar de un estado a otro. Está representado principalmente por los siguientes elementos. Estado, elemento, transición. Estado. Identifica un periodo de tiempo del objeto no instantáneo, el cual el objeto está esperando alguna operación, tiene cierto estado característico o puede recibir cierto tipo de estímulo. Partes que componen un estado: nombre, asociaciones de entrada y salida, transiciones internas, subestado, eventos diferidos. Eventos. Es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a otro de un objeto. Esta puede ser una condición que toma el verdadero o falso, recepción de una señal de otro objeto en el modelo, recepción de un mensaje, paso de cierto periodo de tiempo después de entrar al estado de cierta hora y fecha particular. Transición es una relación entre estados de un fuerte a un destino. Partes que componen una transición: estado de origen, evento de disparo, condición de guarda,
Acción, evento, perdón, estado de destino. Estado de origen. La transición se disparará si el estado en el estado, o sea, si estando en el estado de origen se produce el evento de disparo, si la condición se guarda. Si la hay, se satisface. Evento, o sea, perdón, estado destino. Estado activo tras completarse la transición, evento de disparo. Cuando se produce un evento, afecta a todas las transiciones que contienen en su etiqueta todas las apariciones del evento en la misma máquina de estado debe tener la misma signatura. Guardas en una transición. Condición de guarda. Expresión booleana. Si es falsa, la transición no se disparará. Y si hay otra transición etiquetada con el mismo evento que pueda dispararse, este se pierde. Las condiciones o guardas permiten condicionar la transición. Acción. Computación atómica ejecutable que produce un cambio en el estado del modelo o devuelve un valor. Puede ser realizada mediante el envío de un mensaje a un objeto, provocando la modificación de un enlace o valor de un atributo de un objeto. Puede incluir llamadas a operaciones sobre el objeto que contiene la máquina de estado, así como sobre otros objetos visibles, creación o destrucción de objetos o envío de una señal a un objeto. Acciones de una transición. Podemos especificar la ejecución de una acción como consecuencia de la transición. Podemos especificar el envío de un evento a otro objeto como secuencia de la transición. Evento AG01, AG02, condición. ¿Ya? Diagramas de estado, otros elementos, subestados, secuenciales o no resultan en una nueva máquina de estado. Estado de historia permiten a un conjunto de estados o subestados de un objeto recordar el estado que estaba activo en su última ejecución. Si no existe historia, se comenzaría por el estado inicial, subestados. Bueno, acá tenemos un diagrama de estado del caso de estudio lavadora. Una lavadora comienza por su proceso, será desde el lavado, enjuague hasta el secado. Claro. Si hay corte de luz, la lavadora se detendrá, por lo que pasará a estado apagado. Cuando la energía retorne, el estado funcional regresa al símbolo del estado del historial, lo que significa que debería seguir con el proceso donde quedó cuando se cortó la energía. Los diagramas de estado, o sea, bueno, resumen de diagramas de estado. Los diagramas de estado, técnica conocida para describir el comportamiento de un sistema, describe todos los estados posibles en los que se puede entrar a un objeto particular y la manera en que cambia el estado del objeto como el resultado de los eventos que llegan a él. En la mayoría de las partes de las técnicas los diagramas de estado se dibujan para una sola clase, mostrando el comportamiento de un solo objeto durante todo su ciclo de vida. Técnicas de modelado. Modelado de la vida es de un objeto. Este tipo de diagrama se asocia directamente a una clase. Diagrama de actividades. Vamos a ver ahora. Es un caso especial de un diagrama de estado en el cual casi todos los estados son estados de acción. Identifican qué acción se ejecuta al estar en él. Y casi todas las transiciones son enviadas al terminar la acción ejecutada en el estado anterior. Generalmente modelan los pasos de un algoritmo, pueden dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un objeto. Sirven para representar transiciones internas sin hacer mucho énfasis en transiciones o eventos externos. Los elementos que conforman el diagrama son acción, transición, objeto.
Una actividad produce alguna acción que produce algún cambio en el sistema o retorna un valor. El estado de acción representa un estado con acción interna, con lo menos una transición que indica la culminación de acción por medio de un evento implícito. Permite modular un paso dentro del algoritmo. Se representa por un rectángulo con bordes redondeados. Estado de actividad. Estado más general que permite su descomposición en otro diagrama de actividad interno de nivel más bajo. Su representación en cuanto a la notación es la misma que la de acción. Un estado de acción no se puede descomponer, representa una computación atómica. Un estado de actividad no es atómico, se compone de otro estado de acción y actividad. Al entrar se ejecuta la acción o actividad, al terminar el flujo de control pasa a la siguiente acción o actividad. Misma notación, procesar pedido. Casos especiales. Estado inicial representa el punto de entrada del diagrama de actividad. Estado final, su existencia, depende del diagrama, es cíclico. Ítem de decisión, representado por un rombo, permite tomar bifurcaciones condicionales. Casos especiales, siguiendo con el tema. Carriles o swim lanes permiten acotar el área de las cuales las actividades están desarrolladas, departamentos, módulos del sistema, etc. Flujos con objeto. Hacer explícita la relación con entidad en concreto. Transición. Es una relación entre los dos estados y se encuentran unidos por flecha, indicando que un objeto está en el primer estado, realizará una acción especificada y entrará en el segundo estado cuando un evento implícito ocurra y una de las condiciones específicas sean satisfechas. Tipo de transiciones, bifurcaciones condicionales, permiten tomar distintos caminos dentro del diagrama en función de una condición o guarda. División y unión permite representar el paralelismo en la ejecución de las actividades. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de lo anterior. Utilidad de los diagramas de actividad. Muestra el flujo de control entre una serie de tareas o actividades, modelados de flujo de trabajo, workflow, cómo son los procesos de negocio, business process. En general, un diagrama de actividades muestra una serie de acciones o tareas que se ejecutan en cierto orden y otros elementos adicionales. Se puede asociar a cualquier elemento de modelado. Lo más normal es asociarlo a una operación diagrama de flujo de las acciones. Técnica de modelado. Es un flujo de trabajo o workflow. Uso intensivo de estados de actividad, swim lanes, bifurcaciones condicionales, modelados de una operación concreta que resulta muy complicada. Uso intensivo de las transiciones simple paralela y de estados de acción. Diagrama de componente. Diagrama de componente. Los diagramas de componentes describen los elementos físicos reemplazables del sistema y sus relaciones. Muestran las operaciones de realización incluyendo el código fuente, binario y ejecutable. Los componentes representan todos los tipos de elementos de software que entran en la fabricación de aplicaciones informáticas. Pueden ser simples archivos, librerías, bibliotecas cargadas dinámicamente, etc. Las relaciones de las dependencias se utilizan en los diagramas de componentes para indicar que un componente utiliza los servicios ofrecidos por otro componente. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de lo anterior. Técnicas de modelado. Modelado ejecutable y biblioteca, modelado de tablas, archivos y documentos, modelado y diseños de un API, modelado de código fuente, planificación de versión ejecutable para su implementación con NANT. Diagrama de despliegue. Los diagramas de despliegue muestran la disposición física de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La vista de despliegue representa la disposición de las instancias
de componentes de ejecución en las instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación. Un nodo es un recurso de ejecución tal como dispositivo, procesador en memoria. Los nodos se interconectan mediante soportes bidireccionales que pueden a su vez estereotiparse. Los nodos se interconectan mediante soportes bidireccionales que pueden a su vez estereotiparse. Una vista permite determinar las consecuencias de la distribución y la asignación de recursos. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de lo anterior también. Técnica de modelado. Modelado de procesadores y dispositivos. Modelado de distribución de componentes. Y con eso hemos llegado al final de esta presentación. Esperemos que nos sirva para poder subir nuestras notas. ¿Ya? De antemano.